Ya. ¿Por qué tanto interés en la astrología? Jamás lo voy a entender. Me he preguntado muchas veces por qué tanto interés en la astrología. El mundo es algo caótico, el universo es algo caótico. ¿Cómo podrían predecir algo esos señores? Pero bueno, en la sociedad actual occidental es muy fácil encontrar información sobre astrología. En cualquier puesto de revistas, en cualquier centro comercial, supermercado, encuentras una revista sobre astrología. Pero es muy difícil encontrar información sobre astronomía. Una revista de astronomía es bastante extraña en un puesto de revistas. Los periódicos publican diariamente una columna sobre astrología, pero es muy raro encontrar un artículo pequeño sobre astronomía. En Estados Unidos existen 10 veces más astrólogos que astrónomos, y en México la diferencia se duplica exponencialmente. Siempre en las fiestas nunca falta quien llegue y te pregunte: "Ay, eres Aries, ¿verdad?". Posibilidades de acertar, 1 entre 12. Pero bueno, la astrología sostiene que la posición de un planeta en una galaxia en la bóveda celeste al momento de nacer una persona determinará el destino de esta. No solamente lo influenciará, sino lo que lo regirá. En la antigüedad, los astrólogos que estudiaron el movimiento de los planetas vieron que Venus amanecía en la constelación de Aries y se preguntaron qué había sucedido la vez anterior que había sucedido eso. Pero dedujeron que iba a suceder algo muy parecido, o si no es que lo mismo. Así ellos lo que hacían era predecir el destino de dinastías, imperios, reyes, y así se convirtieron en empleados de los gobiernos. Era un trabajo bastante difícil. Por ejemplo, en China, el astrólogo que realizaba una predicción inexacta, además de perder su credibilidad, perdía la cabeza. Y así, para no meterse en ese tipo de embrollos, comenzaron a nublar un poco la información, a usar generalidades. Empezaron a tratar de hacer predicciones confusas, y así, independientemente de lo que sucediera, sus predicciones siempre serían exactas. Y así la astrología se convirtió en una extraña combinación de observaciones, datos muy bien registrados, mentiras piadosas, pensamientos confusos y matemáticas. Pero bueno, si la astrología podía predecir el destino de naciones enteras, ¿por qué no habría de predecir el destino de una persona normal? Así, la noción de astrología personalizada nació en Egipto, en el Egipto alejandrino, y fue difundida en el mundo griego y romano aproximadamente hace 2000 años. Todavía podemos reconocer la astrología en el vocabulario diario. Por ejemplo, la palabra desastre viene del griego disaster, que significa estrella mala. La palabra italiana influenza hace referencia a la influencia de una estrella mala. La palabra considerar significa literalmente estar con las estrellas. Consideraron que si no tenías el favor de las estrellas no tenías la suficiente capacidad cerebral para realizar una reflexión seria. ¿Cómo se puede predecir algo con una estrella? Lo único que puede afectarme de una estrella al momento de mi nacimiento es la gravedad. Cuando yo nació mi hermana gemela conmigo. Su gravedad me afectó más que la de Marte. Sí, la gravedad de Marte es más grande, pero mi hermana está más cerca y el doctor también. Se puede poner a prueba la astrología con las vidas de los gemelos. Los gemelos nacen con unos segundos de diferencia y se predicen cosas geniales acerca de ellos, pero uno muere de una enfermedad postnatal y el otro tiene una larga vida exitosa y productiva. Analicemos 2 columnas, una del norte y una del sol de Tampico, del mismo día, suponiendo que uno es Libra, es decir, nació entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. En el norte dice: un compromiso le ayudará a aliviar la tensión. Pues algo vago pero útil, gracias. Y el otro dice: debes exigirte más a ti mismo.
Eso no me suena a mí a predicción, más me suena a consejo. Y sin embargo la gente lo ve como predicción. También podemos analizar las estadísticas de mortalidad de la ciudad de Londres en el año 1632. Hubo muchas pérdidas, exactamente 9.535 muertes. Hubo muchas enfermedades extrañas. Una de esas exóticas es la rebelión de las luces, otro es el mal del rey. Y tenemos 13 personas muertas por el planeta. El planeta los mató directamente. ¿Cómo? No sé. Quisiera saber cuáles son los síntomas. Siempre me he preguntado cuáles serían los síntomas. Probablemente el hombre busca una conexión con los astros para no sentirse tan insignificante. Pero sí existe una conexión mucho más grande que la que piensan los astrólogos. Mucho más grande y más importante. Una que tiene que ver con la materia que nos compone, que compone todo lo que vemos, con la habitabilidad de la Tierra. Ya. ¿Por qué tanto interés en la astrología? Jamás lo voy a entender. Me he preguntado muchas veces por qué tanto interés en la astrología. El mundo es algo caótico, el universo es algo caótico. ¿Cómo podrían predecir algo esos señores? Pero bueno, en la sociedad actual occidental es muy fácil encontrar información sobre astrología. En cualquier puesto de revistas, en cualquier centro comercial, supermercado, encuentras una revista sobre astrología. Pero es muy difícil encontrar información sobre astronomía. Una revista de astronomía es bastante extraña en un puesto de revistas. Los periódicos publican diariamente una columna sobre astrología, pero es muy raro encontrar un artículo pequeño sobre astronomía. En Estados Unidos existen 10 veces más astrólogos que astrónomos, y en México la diferencia se duplica exponencialmente. Siempre en las fiestas nunca falta quien llegue y te pregunte: "Ay, eres Aries, ¿verdad?". Posibilidades de acertar, 1 entre 12. Pero bueno, la astrología sostiene que la posición de un planeta en una galaxia en la bóveda celeste al momento de nacer una persona determinará el destino de esta. No solamente lo influenciará, sino lo que lo regirá. En la antigüedad, los astrólogos que estudiaron el movimiento de los planetas vieron que Venus amanecía en la constelación de Aries y se preguntaron qué había sucedido la vez anterior que había sucedido eso. Pero dedujeron que iba a suceder algo muy parecido, o si no es que lo mismo. Y así ellos lo que hacían era predecir el destino de dinastías, imperios, reyes, y así se convirtieron en empleados de los gobiernos. Era un trabajo bastante difícil. Por ejemplo, en China, el astrólogo que realizaba una predicción inexacta, además de perder su credibilidad, perdía la cabeza. Y así, para no meterse en ese tipo de embrollos, comenzaron a nublar un poco la información, a usar generalidades. Empezaron a tratar de hacer predicciones confusas, y así, independientemente de lo que sucediera, sus predicciones siempre serían exactas. Y así la astrología se convirtió en una extraña combinación de observaciones, datos muy bien registrados, mentiras piadosas, pensamientos confusos y matemáticas. Pero bueno, si la astrología podía predecir el destino de naciones enteras, ¿por qué no habría de predecir el destino de una persona normal? Así la noción de astrología personalizada nació en Egipto, en el Egipto alejandrino, y fue difundida en el mundo griego y romano aproximadamente hace 2000 años. Todavía podemos reconocer la astrología en el vocabulario diario. Por ejemplo, la palabra desastre viene del griego disaster, que significa estrella mala. La palabra italiana influenza hace referencia a la influencia de una estrella mala. La palabra considerar significa literalmente estar con las estrellas. Consideraron que si no tenías el favor de las estrellas no tenías la suficiente capacidad cerebral para realizar una reflexión seria. ¿Cómo se puede predecir algo con una estrella?
Lo único que puede afectarme de una estrella al momento de mi nacimiento es la gravedad. Cuando yo nací, nació mi hermana gemela conmigo. Su gravedad me afectó más que la de Marte. Sí, la gravedad de Marte es más grande, pero mi hermana está más cerca y el doctor también. Se puede poner a prueba la astrología con las vidas de los gemelos. Los gemelos nacen con unos segundos de diferencia y se predicen cosas geniales acerca de ellos, pero uno muere de una enfermedad postnatal y el otro tiene una larga vida exitosa y productiva. Analicemos dos columnas, una del norte y una del sol de Tampico, del mismo día, suponiendo que uno es Libra, es decir, nació entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. En el norte dice: un compromiso le ayudará a aliviar la tensión. Pues algo vago pero útil, gracias. Y el otro dice: debes exigirte más a ti mismo. Eso no me suena a mí a predicción, más me suena a consejo. Y sin embargo la gente lo ve como predicción. También podemos analizar las estadísticas de mortalidad de la ciudad de Londres en el año 1632. Hubo muchas pérdidas, exactamente 9.535 muertes. Hubo muchas enfermedades extrañas. Una de esas exóticas es la rebelión de las luces, otro es el mal del rey. Y tenemos 13 personas muertas por el planeta. El planeta los mató directamente. ¿Cómo? No sé. Quisiera saber cuáles son los síntomas. Siempre me he preguntado cuáles serían los síntomas. Probablemente el hombre busca una conexión con los astros para no sentirse tan insignificante. Pero sí existe una conexión mucho más grande que la que piensan los astrólogos. Mucho más grande y más importante. Una que tiene que ver con la materia que nos compone, que compone todo lo que vemos, con la habitabilidad de la Tierra.